Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Yo soy historiador, hice la licenciatura en Historia en la UNAM, la maestría en Historia en el Colegio de Michoacán y tengo un doctorado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y trabajo como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se trata de una investigación que realicé más o menos entre el 2017 y el 2019, a lo largo de 3 años, en el que me tuve como propósito revisar leyes y reglamentos de educación aquí en Aguascalientes, en los distintos niveles educativos, o sea, primaria, secundaria, medio superior y superior, en el periodo entre 1865 y 1914, pero reparando en la currícula, en aquellas materias que tenían que ver con el tema de la moral, la urbanidad, las buenas maneras, el civismo y la cartilla política. En eso consistió la investigación. Básicamente documentada en fuentes de archivo, principalmente el Fondo de Educación, del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes, y consultando pues, la legislación y confrontándola también con las leyes de educación a nivel federal. Bueno, es una pregunta difícil de abarcar en un espacio como este. Hablar del sistema educativo que se imparte en las escuelas públicas y privadas y si deberíamos de tener un cierto grado de escolaridad para cursar una carrera. Vamos a empezar por la segunda parte de la pregunta. ¿Necesitamos tener un grado de escolaridad para cursar una carrera profesional? Desde luego, ¿sí? Desde luego, porque estamos hablando de un sistema educativo en donde se toma en cuenta distintos grados escolares. Entonces, bueno, se comienza con preprimaria o kinder, luego la escuela primaria, 6 años, la secundaria, otros 3, el bachillerato, y luego una carrera profesional. Entonces, como es gradual la formación, sí se requiere, para estudiar una carrera profesional, desde luego una formación educativa previa. Respecto a la pregunta de qué opino acerca del sistema educativo que se imparte en las escuelas públicas y privadas de Aguascalientes, pues es complejo. El sistema educativo de Aguascalientes hoy en día pues está ceñido, plegado o conforme a un plan federal de educación, ¿no? Existe una Secretaría de Educación Pública y por lo tanto el sistema educativo actual lo rige la Federación, la Secretaría de Educación Pública. Es decir, ya ha sido uniformizado, homogeneizado completamente el sistema educativo. No es que Aguascalientes tenga un sistema educativo y Zacatecas tenga otro y Coahuila tenga otro, ¿verdad? Pueden haber diferencias, pero básicamente estamos hablando de una política educativa a nivel federal a la cual se pliegan los estados de la federación. Mira, yo creo que ambas cuestiones son ciertas. Es decir, vamos a empezar por lo segundo también. Que si ese tipo de enseñanzas como la moral, la urbanidad, la doctrina cristiana, la cartilla política y el civismo se forma en las personas con el tiempo, sí se forma con el tiempo de distintas maneras. La primera educación que tenemos es en la familia. Entonces, es en el núcleo familiar donde se reproducen una serie de valores
de enseñanzas que desde la más tierna infancia empiezan a inculcarse, ¿no? Por parte del papá, la mamá, los hermanos mayores, y esto desde antes de entrar a la escuela, a un sistema escolarizado, quiero decir. Pero bueno, eso es una cuestión meramente cultural, digamos, ¿no? Por otro lado, que si considero importante que se enseñe moral, urbanidad, doctrina cristiana, cartilla política y civismo en las escuelas, pues yo creo que de alguna manera sí. Desde luego que estamos hablando de que la realidad actual del país y de las escuelas es muy diferente al que hubo en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX. Es otra realidad histórica, es otro contexto político, económico, social y cultural también. Y por supuesto también en lo que respecta a la educación. Entonces se daba con más énfasis ese tipo de formación que tiene que ver con la moral, con la urbanidad y con la doctrina cristiana y la cartilla política y el civismo, sobre todo en una época, si estamos hablando del siglo XIX, antes del triunfo de los liberales en 1867, ¿no? En donde sabemos que el tema religioso permeaba todavía fuertemente en la sociedad, como una herencia que viene desde la época de la colonia o del virreinato. Pero pues estamos hablando de un proceso histórico también en el que conforme fue pasando el tiempo y avanzaba la segunda mitad del siglo XIX, el laicismo empezó a ganar terreno, ¿no? Entonces se pasó de una educación preponderantemente religiosa, con una moral cristiana, a una educación cada vez más laica. Pero desde luego hubo un tiempo en donde coexistieron la moral cristiana con la educación laica, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir cambiando la realidad y esto se va a ir manifestando sobre todo pues ya a partir de los gobiernos de la revolución en el siglo XX y sobre todo ya en el régimen postrevolucionario, donde ya categóricamente el artículo 3 constitucional menciona que la Iglesia Católica y los sacerdotes, etcétera, no pueden impartir educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que te puedo comentar respecto a esa pregunta. Son muchos los cambios. Mira, hoy en día no existe la materia de cartilla política, por ejemplo, ni de historia patria, al menos no con esos nombres. Civismo también es una materia que prácticamente ha desaparecido de la currícula de hoy en día en las escuelas públicas. Se les llama de otras maneras, ¿no? Historia de México, pero no se habla propiamente de la cartilla política. Estos son términos que vienen, sí, del siglo XIX, quizás desde antes, desde la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando en Francia, en España, en varios países de Europa Occidental, se habló de instruir a la población, principalmente a los niños, como una obligación del Estado, ¿no? Era el Estado el que estaba obligado a instruir a su población. Entonces, es por eso que empieza a hablarse de formar buenos ciudadanos, ¿no? Repito, en una época donde todavía la Iglesia Católica era preponderante y tenía un enorme peso en la sociedad. Entonces estamos hablando de que la Iglesia estaba interesada en tener feligreses que fueran dóciles, que fueran mandables, ¿no? Es decir, formar buenos cristianos, digamos.
Pero el Estado, el gobierno, pues, el Estado también estaba interesado en tener ciudadanos, en formar ciudadanos, en construir una nación en donde los ciudadanos también fueran obedientes al Estado, ¿sí? Es decir, mantener una estabilidad política, que fueran leales, de fomentar valores que tuvieran que ver con una lealtad hacia el gobierno. Entonces ahí digamos que hay un empate o una coincidencia de intereses entre la Iglesia Católica y el Estado, ¿sí? Pero a eso responde también el hecho de que se hayan proliferado una gran cantidad de manuales de urbanidad y buenas maneras. Estos manuales de urbanidad y buenas maneras tienen bases cristianas, están apoyados en la moral cristiana, pero esto apunta a que la gente, a que las personas se comportaran correctamente en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la casa, en la familia, pues los niños tenían que comportarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, comer de cierta manera, ¿verdad? Saber utilizar los cubiertos, cómo sonarse, andar aseados, cómo vestirse. Es todo un código de comportamientos del deber ser. Y esto empieza a salir también del ámbito familiar, ¿sí? Por eso en las escuelas, desde 1865, en las escuelas había algunas materias que tenían que ver con la moral, con la urbanidad, con la doctrina cristiana, y para eso había una serie de literatura, había una serie de libros, por ejemplo el catecismo del padre Ripalda. Con ese catecismo pues se enseñaban los niños a leer, pero al mismo tiempo les enseñaban doctrina cristiana, ¿sí? O sea, les enseñaban a rezar, les explicaban los misterios del culto, de la misa, de algunos sacramentos, etc. Entonces se aprovechaban las dos cosas, aprendían a leer con base en ese texto y al mismo tiempo los adoctrinaban en lecciones de la historia de la Iglesia, ¿sí? De tal manera que son como tránsitos que hay entre estos manuales de urbanidad y buenas maneras, de una fuerte raíz católica, de moral católica, pero que empieza a permear en los ámbitos educativos, ¿no? Principalmente en las escuelas públicas, pero también en las privadas. Y desde luego tenía impacto en las familias y en la sociedad, ¿no? Entonces fueron importantes en ese sentido, pero repito, la realidad es muy diferente hoy en día a la realidad que había hace 170 años. El método de enseñanza pues ha cambiado radicalmente, diametralmente, ¿no? En el siglo XIX había lo que le llamaban el sistema lancasteriano o de enseñanza mutua, que consistía en que un mentor, un profesor, buscaba a un monitor que era el alumno más grande y más avanzado. Entonces ese monitor estaba al cuidado, digamos, de un determinado número de alumnos más pequeños que él y con menos conocimientos. Entonces era como derramar la enseñanza del mentor hacia el monitor y el monitor hacia los demás alumnos, ¿no? Entonces aprendían ciertas lecciones de lectura, de escritura, de aritmética, de moral y urbanidad y doctrina cristiana. Y ese sistema se implementó en México en 1822, el lancasteriano. Y eran unas casas con mucho espacio, donde los niños estaban a veces en un pasillo, o podían estar en un gran salón,
y es ahí donde les enseñaban las distintas lecciones, ¿no? Ya conforme fue avanzando el tiempo, el sistema lancasteriano quedó fuera, quedó en desuso, porque el gobierno, el Estado mexicano, sobre todo a partir de 1867, cuando triunfan los liberales sobre los conservadores, pues empieza a hablar de una uniformización educativa y de que era ahora el Estado el que tenía que fundar establecimientos escolares, ¿no? Y las escuelas tendrían que tener determinadas características, ¿no? Como salones apropiados, bien aireados, bien ventilados, bien iluminados, con pupitres, etcétera, etcétera. Entonces, hay una preocupación de parte de los gobiernos liberales porque se eduque sus ciudadanos, su población, y esto fue increciendo, ¿no? Esto fue aumentando, sobre todo en la época del Porfiriato, se le dio mucha importancia a la educación. Se hicieron incluso congresos pedagógicos entre 1880 y 1890, donde se hablaba de uniformizar la educación, ¿sí? Para que no tuviera cada estado de la República un sistema educativo diferente a los demás, sino que había una tendencia a centralizar, por un lado, y a uniformizar la enseñanza, ¿no? Con base en criterios modernos de educación. Y esa situación pues ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día, repito, a partir de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, con José Vasconcelos, pues se retoman algunas cosas del siglo XIX, pero también se entiende que la realidad del país es otra. Ha habido una lucha armada, ha habido una revolución, y por lo tanto la Constitución de 1917 es mucho más clara y mucho más contundente de que la educación tiene que ser laica, ¿no? Laica. Y en eso pues se avanzó muchísimo, y a 100 años de la fundación de la SEP, desde luego que el país ha cambiado también muchísimo en este último siglo, ¿no? Entonces, son muchos los retos que tiene el gobierno federal, los gobiernos de los estados, pues por seguir manteniendo un sistema educativo de calidad. Y bueno, hoy en día, hoy por hoy, la problemática esto de la pandemia, ¿no? del COVID, pues la virtualidad es lo que ha rifado en el último año y medio de mantener la educación a millones de personas, ¿no? Es todo un reto, es un reto enorme, y bueno, se habla de que ya pronto regresaremos a lo presencial. Se habla también de sistemas mixtos, ¿no? De en parte hacerlo presencial, en parte hacerlo virtual, y bueno, esperemos que pase ya esta pesadilla del COVID y se pueda regresar a una cierta normalidad. Es una buena pregunta. Mira, siempre vamos a tener por un lado lo que dice la ley, los reglamentos, y eso es, digamos, lo ideal, lo que se persigue. Y otra muy distinta es la realidad. Otra muy distinta es la realidad. A veces una triste realidad. Entonces no es la excepción de este reglamento del que me hablas, Reglamento General de Estudios creo que es de 1867, 69. Entonces, la aspiración era hacerlo o implementarlo en todas las escuelas de todo el estado de Aguascalientes, es decir, tanto en la ciudad capital como en los otros municipios que había entonces. Incluso en el ámbito rural, ¿no? Incluso en los ranchos. Pero lo cierto es que no se cumplió este reglamento general en todo el estado de una manera uniforme, porque la situación y las circunstancias históricas eran diferentes, ¿no? Estamos hablando de una época donde todavía hay pocas escuelas, 1867, 69. Muchas de las escuelas
O sea, había pocas escuelas y una parte de ellas pertenecían al clero. Era el clero quien tenía escuelas particulares y algunas otras las tenían particulares, ¿verdad? Eran como escuelitas privadas, digamos. El gobierno del estado de Aguascalientes intentó implementar este plan general de estudios, en donde otra vez se hablaba de moral, de urbanidad, de civismo, de cartilla política. Pero esto debió haber sido mucho más fuerte su impacto en la capital, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Ya lo que es Rincón de Romos, San José de Gracia, Calvillo, Pabellón, Asientos, Tepesalá, seguramente la realidad era muy diferente, ¿no? Las escuelas eran menos, la población también es menor. Debió de haber habido una situación de precariedad, o sea, escuelas muy pobres, con pocos recursos, a lo mejor con muy pocos libros, donde había incluso ausentismo escolar, ¿no? O sea, muchos niños faltaban a clase por distintas razones, y también aquí en la ciudad. Entonces, en resumidas cuentas, no fue aplicado esa ley de educación general de manera uniforme en todo el estado. No era posible. Mira, los castigos físicos es algo que se practicaba en las escuelas en el siglo XIX, sobre todo de 1867 para atrás, ¿no? El sistema lancasteriano lo permitía, lo posibilitaba, incluso estaba establecido. El alumno tenía la obligación de comportarse correctamente y con propiedad en la escuela, pero si no lo hacía, entonces el director, el maestro, incluso los auxiliares podían imponerle castigos a ese alumno indócil. Se le llamaba un alumno indócil o indómito, es decir, no era bien portado, no tenía un comportamiento adecuado. Y había castigos corporales, lo podían tener parado un buen rato en un rincón, lo podían tener de rodillas un buen rato, lo podían incluso, me imagino, habría una especie como de celda, un cuartito donde los podían encerrar y los podían tener ahí varias horas castigados. Les podían dar de palmetazos, ¿verdad? Pegarles con una palmeta en la mano, en la cabeza. Podían retenerlos varias horas en las escuelas. Entonces había castigos físicos, castigos corporales, ¿no? Todo ese tipo de prácticas fueron quedando paulatinamente en desuso, porque también se dieron cuenta de que un alumno no tenía que ser maltratado físicamente, ¿verdad? Las propias leyes, quizás las propias familias se fueron quejando. Entonces, las subsiguientes leyes y reglamentos de educación ya no hablan de esos castigos físicos. Entonces, debieron de ir desapareciendo paulatinamente, ¿sí? Con el paso del tiempo. Y esto, repito, por presiones quizás de las familias, de concientizarse los profesores. Las leyes de educación o los reglamentos también decían que el profesor tenía que tener un comportamiento irreprochable, ¿no? O sea, también el profesor tenía que comportarse de una manera adecuada y no podía abusar de los alumnos, ¿no? No podía mandarlos en cosas que no eran de su competencia, no podía retirarlos de la escuela y largarlos a su casa, por ejemplo, así como así, de tal manera que un alumno también podía quejarse si su profesor lo maltrataba, ¿no? Podía quejarse con las autoridades, podía quejarse con su familia, y seguramente había quejas en un momento dado, y eso hizo que las leyes y reglamentos de educación fueran eliminando paulatinamente el tema de los castigos corporales y los castigos físicos. Ya no está vigente, ¿verdad? Obviamente no.
Pero ese reglamento es interesante en el sentido de que, hablaba del deber ser y cómo debían comportarse los alumnos, los profesores, las autoridades dentro de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, ese reglamento decía que el alumno al llegar tenía que postrarse ante una imagen religiosa, podía ser Jesús, el Salvador, pues, o podía ser la Virgen, o podía ser una representación de Dios Padre, y tenía que rezar una oración por la mañana, y al volver por la tarde, en el turno vespertino, tenía que volver a rezar y agradecer al Supremo Creador, ¿no? Eso nos habla efectivamente de esa época de moral cristiana y del peso de la Iglesia Católica. Ese tipo de cuestiones pues desapareció con el tiempo, ¿sí? Hoy en día en ninguna escuela pública, en ninguna, existe ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque el laicismo ha ido ganando terreno y prácticamente ganó la batalla, ¿sí? Lo pueden hacer en algunas escuelas confesionales, en algunas escuelas que sean particulares, que dependan de alguna sociedad religiosa, ¿no? No sé, hablemos de, no sé, entre los salesianos quizás, o entre los maristas, otras escuelas que dependan de alguna congregación, de alguna sociedad religiosa. Ahí sí, los ponen a rezar, pero eso lo saben los padres de familia de antemano, y si entran a esos colegios, pues saben que todos los días van a tener alguna oración y algún tipo de formación doctrinal. Pero en las escuelas públicas, laicas, a cargo del Estado, desde luego que no. Entonces, ese tipo de prácticas pues se fueron perdiendo, ¿no? Y fueron cambiando, y algunas fueron eliminadas del todo, en las escuelas públicas me refiero. Mira, toda formación valoral, el tema de los valores, de una u otra forma nos van a remitir a los valores católicos también, o a los valores religiosos, ¿no? México es un país mayoritariamente católico, todavía hoy en día en el 2021, ¿verdad? Un 80% de la población se dice católica. Pero volvemos a lo mismo, ya hay desde el siglo XIX, desde las leyes de reforma, una separación entre la Iglesia y el Estado. Y si esto lo llevamos al terreno de la educación, pues desde luego que también fue cambiando la situación, ¿no? Entonces, se sigue hablando de una moral, de la urbanidad, de ser buen ciudadano. Esto es algo que pues yo creo que prácticamente todos los gobiernos en cualquier parte del mundo lo fomentan, lo implementan, ¿no? Y pensemos en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues lanzó y publicó miles y miles o millones de cartillas políticas con base en una cartilla política de Reyes, de Alfonso Reyes, ¿no? Este escritor importante mexicano, este literato. Y bueno, el gobierno actual tiene muy presente esta cuestión de ser buena persona, de ser un buen ser humano, de comportarse con rectitud, de no traicionar, de ser honesto, no ser corrupto. Pues eso es de lo que habla la moral en cualquier religión, en cualquier lugar del mundo y en todos los tiempos, ¿no? Finalmente se trata de eso, de ser buena persona y no hacer el mal. Es un ideal del deber ser, lo que se persigue con sus variantes, con sus diferencias que haya a lo largo del tiempo y que se manifiestan pues en distintas leyes y reglamentos de educación, ¿sí?
Entonces hay ciertas pervivencias en el tiempo, pero también hay unas notables diferencias, ¿no? Sí, sí, pues realmente sí se puede ver eso en la sociedad, de que aún se mantienen ciertas costumbres, pero ya no se marcan totalmente así como católicas, pero ciertamente son. Es el laicismo. El laicismo se ha imperado, se ha encumbrado afortunadamente, ¿no? Sí hay que hacer una clara separación desde mi punto de vista entre el ámbito que compete a la iglesia o a la religión de lo que compete a la sociedad, al gobierno, al Estado, a la ciudadanía y a la construcción de la nación. Eso sí. Pues supongo que son los mismos que a nivel nacional, por lo mismo de que está la Secretaría de Educación Pública, entonces no hay una tendencia en una política educativa propia o exclusiva de Aguascalientes. Aguascalientes pertenece al sistema educativo federal y hay una uniformización de la enseñanza, ¿no? Entonces, influye en los jóvenes el tema de los valores, de la moral, del civismo. Influyen tanto en jóvenes de Aguascalientes como influyen en los jóvenes de Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California. Hay una uniformización en la educación y las especificidades de cada entidad federativa pues deben ser pocas, ¿no? Desde luego que si hablamos, por ejemplo, vamos a pensar de historia regional, pues cada entidad tiene sus propios héroes, ¿no? Sus propios héroes patrios, sus propios héroes locales. Y eso está pensado pues para crear, es decir, la historia oficial siempre te va a hablar de héroes y de villanos. Es una historia maniquea del bien contra el mal y toda historia tiene sus héroes locales y sus héroes nacionales, donde el gobierno está interesado en que nos sintamos más patriotas, mejores mexicanos, si logramos tener algún ejemplo, algún paradigma de acción, tratando de imitar a los héroes que nos dieron patria, ¿no? Eso es la historia oficial, prácticamente. Mira, esta cuestión del hombre nuevo es una idea del siglo XIX, que se manifestó con una enorme fuerza en el Porfiriato, a partir de esos personajes que dictaron la política educativa del país, ¿no? Como Joaquín Baranda, como Justo Sierra, como Enrique Rebsamen, como Ezequiel Chávez y algunos otros. Pero esto se venía manifestando desde antes, incluso en la época del primer liberalismo mexicano, de la época de José María Luis Mora, de Valentín Gómez Farías, que eran estos primeros liberales que decían que había que separar claramente a la iglesia del Estado y que se tendrían que... Las ideas del liberalismo tendrían que ir ganando terreno en una sociedad conservadora. Entonces estas ideas desde los años 20, 30 del siglo XIX fueron como retomadas ya en la época del liberalismo triunfante, a partir de 1867, que es cuando se restaura la República y los liberales derrotan de manera definitiva a los conservadores, al bando conservador. Entonces va a ser primero Benito Juárez y después el siguiente presidente de la República, y sobre todo en la época del Porfiriato, en la época del general Porfirio Díaz, entre 1870 y 1911, lo que le llamamos el Porfiriato. Ahí los liberales que tuvieron que ver con el fenómeno de la educación estuvieron muy preocupados porque el liberalismo se impusiera de una manera definitiva, ¿no? Entonces sí quisieron desarraigar de una manera más radical las ideas del conservadurismo, de ese antiguo régimen, de un país
donde la iglesia había tenido un enorme peso en todos los terrenos, incluyendo el educativo. Entonces se hablaba de formar el hombre nuevo, de una nueva educación, de una educación que fuera tendiendo hacia la uniformización, a la homogeneización, pero apoyada en los principios y en los dogmas del liberalismo. Entonces a eso se refiere con el hombre nuevo, de crear una nueva ciudadanía, de construir una nación apoyada en esos principios liberales, y que esas ideas de la iglesia fueran siendo suprimidas, eliminadas, ¿no? Porque se pensaba que la iglesia sobre todo tenía que ver con las ideas del oscurantismo, del fanatismo, de la superstición, cuando el país tendría que valerse por esas ideas, por ejemplo, del positivismo y del liberalismo, que tenían que ser racionales, científicas, comprobables, ¿no? Con base en una educación moderna. A eso se refiere con el hombre nuevo. Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista.